Este tercer domingo de Adviento, el profeta que nos va a acompañar es el profeta Sofonías. Nuestro Adviento va muy avanzado y si nos fijamos en nuestra corona, ya nos vamos dando cuenta de las pocas velas que nos quedan por encender. Es la experiencia del que ya va anticipando el cumplimiento de las promesas, como hemos visto ya con los profetas anteriores, con Jeremías y con Baruch. Vas hablando de lo que ya ves o vislumbras. Este domingo lo llamamos también el domingo Gaudete, porque como veremos, la expresión de fiesta y de alegría aparece continuamente en el texto. Escuchemos a Sofonías, que es un profeta de los finales del siglo VII a.C. Está bajo el reinado de un rey sabio, el rey Josías, el rey que va a recuperar la fidelidad a Dios, pero esta fidelidad a Dios va a tener un coste en la vida del reino. Curiosamente, Sofonías va a anunciar una acción de Dios sobre una ciudad que se ha dejado corromper por la idolatría, pero también por las injusticias y corruptelas. Va a venir un momento difícil, especialmente para aquellos malvados, y un momento en el que los tiranos serán arrebatados. El texto que nos toca es el final de la poesía de Sofonías, el final de su profecía. Los pasajes del versículo 14 al 18 del capítulo 3, donde le dice a Jerusalén qué es lo que tiene que sentir. Es como si quisiera despertar el corazón de Jerusalén. Dice así: grita, ciudad de Sión, lanza vítores, Israel, festeja exultante, Jerusalén, que el Señor ha expulsado a los tiranos, ha arrancado a tus enemigos, el Señor está en medio de ti. Es el Rey de Israel, ya no temerás nada malo. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no te acobardes. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es un soldado victorioso que goza y se alegra contigo. Renovando su amor, se llena de júbilo por ti, como en el día de fiesta. La escena es el día de la victoria, el día de alegría y de fiesta. Pero si nos fijamos en el texto, hay algunos elementos interesantes en las palabras que utiliza Sofonías. En primer lugar, es el nombre que le dirige a esta ciudad, la ciudad de la hija del monte Sión. La hija de Jerusalén no es solo la ciudad, sino es todo aquel que habita. Utiliza la imagen de una hija, de una mujer, para poder después compararla con la imagen de este rey que llega, de este guerrero victorioso. Sería un poco la imagen de la novia que ve regresar de la batalla a su amado. En el primer versículo, esta alegría, que viene expresada 3 veces, sucede en el interior más profundo, en el corazón. Traducimos con todo tu ser, pero esa expresión hebrea, bekol, que significa todo, lep es corazón, igual que en el griego cardías, ¿no? Con todo tu corazón, con lo más profundo de ti misma. Es como si este día fuera un día en el que se descubriera lo más auténtico de esta hija de Sión, de esta mujer, porque le ha sucedido algo. Se le ha revocado la sentencia. Dice en hebreo que este mispat, este juicio, ha sido vuelto hacia atrás, como si el Señor hubiera calculado de forma diversa cómo tenía que juzgar. El mispatá que había sobre ti, el Señor le ha dado una vuelta. Ha revocado esta sentencia y ha quitado a los enemigos que tenías, el Rey de Israel. Y afirma: el Señor está en medio de ti. En hebreo esa expresión, bekirbe, que es como en el centro, en lo más profundo, enlaza con ese cardías, con ese corazón, donde nacía esta alegría. Así que la alegría y el centro, en la presencia del Señor, son el mismo momento, el mismo movimiento. Esta presencia del Señor en el medio, que había supuesto una situación de castigo porque Dios no permitía injusticias en una ciudad donde Él habitaba, es también el momento de gozo, porque el Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Y aquel día
Dirán las naciones, dirán todos a Jerusalén. ¿Qué palabra le dirán? No temas, no desfallezcas. Justo antes había dicho que el Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti y por tanto ningún mal existe. Kakauketi, kakakaka. En griego es lo malvado. Ningún mal puede haber porque en medio de ti está el Señor. Y lo va a definir con dos palabras. Este Señor que está en medio de ti es valiente y salvador. En hebreo, este Gibor Yosí sería un Gibor, un soldado, Yosí, un soldado salvador. Es un fuerte soldado que tiene la misión de restaurarnos y rescatarnos. Es la imagen de la mujer que se ha sentido abandonada y sola y que de repente aparece su esposo o su novio, su protector, fuerte y firme y aleja a todos sus adversarios. Esta mujer de Jerusalén que se siente rodeada por sus enemigos, que en este caso son enemigos internos, son los corruptos de dentro de su ciudad. Y cuando el Señor se coloca en medio, como que les asusta y les aleja. Alégrate, porque Él se alegra. El versículo 17 nos habla en tres frases de esta emoción que nace dentro de Dios al estar en medio de Jerusalén. Este valiente Salvador, este que es tu Dios y no el Dios de otros, se alegra contigo, exulta contigo. Y hay una palabra que tiene un poquito de miga, Yaharish, Beajabo. Se renueva o te renueva con su amor. Digo que tiene un poco de miga esta palabra porque este verbo, harash, es muy parecido al verbo hadash. Hadash significa más bien quedarse en silencio. Hadash significa renovar, renueva en su amor. Es verdad que la palabra en hebreo le falta el objeto directo. ¿Qué es lo que renueva? En griego ha quedado muchísimo más claro porque dice kaineise. El griego ha modificado esa palabra hebrea que le sonaba un poquito extraña, harás. Harás significa estar en silencio. Nosotros leemos según lee el texto griego. El Señor se alegra, su amor se renueva y el Señor exulta contigo. Es un momento de fiesta. Es el esposo que se encuentra y que vuelve a recordar ese amor al encontrar a su esposa y por tanto todos los dolores de la batalla, en este caso, todos los recuerdos de las ofensas que Dios haya podido tener, han quedado abandonados. El Señor se alegra en ti, se alegra contigo, porque es donde Él está. Grita el verbo hebreo, eriná, beriná, que es el mismo verbo con el que comenzaba Roni. Alégrate, hija de Sión, en el sentido de gritar de forma exultante. Y se alegra de esa misma forma el Señor. Aúlla de gozo, grita de gozo al encontrarse de nuevo con su esposa. Os decía que hay algo de miga en este verbo yaharish, harash, porque hadash, que es el verbo que no aparece en hebreo, es quizá el verbo que interpreta el autor griego, kaineo, renovar, como si al verte, Jerusalén, el Señor, sintiera de nuevo ese amor por ti. Pero también la palabra hebrea, harash, nos permite acercarnos a este misterio del corazón de Dios. Este Dios que viene exultante por su victoria, que viene lleno de gozo y que cuando ve a la esposa, Hadash y Hadish, se queda en silencio. Hadash es el verbo de quedarse en silencio, en calma, quizá conmovido, quizá fascinado. Se queda en silencio por su amor. Así que el motor de todo ese texto de Sofonías es ese amor de Dios que le ha movido a instalarse de nuevo en medio de la ciudad. Hoy es el domingo Gaudete. Se nos invita a la alegría, pero se nos invita en primer lugar a ver la alegría de Dios
en medio de nosotros. Nuestro Adviento no es solo contemplar lo que Dios va a hacer por nosotros, es contemplar lo que Dios hace y lo que le provoca a Dios lo que Él hace. El gozo que Dios siente al situarse en medio de su ciudad, el gozo que Dios siente al abrazar de nuevo a esta esposa que había perdido, el gozo que Dios siente al encontrarse de nuevo con la humanidad. Este advenimiento de Dios es un advenimiento que a nosotros nos llena de esperanza y de luz, pero es un advenimiento, esta encarnación, sobre todo colma el corazón de Dios, porque estando en medio de ti, Jerusalén, es como Dios puede auténticamente ser tu Dios, alegrándose en nosotros, dejándose embriagar por ese amor que nos tiene. Es como Dios, verdaderamente, puede ser nuestro Dios, nuestro Padre. Alégrate, hija de Sión, canta de gozo, hija de Jerusalén, porque el Señor está casi ya en medio de ti.